Muy buenas noches amigos de Ven Sígueme, mi nombre es Fernando Cavaletti. El día de hoy, lunes, les traemos de nuevo la clase de primer Nefi del 1 al 7, iré y haré. El día de ayer, el día domingo, subimos la clase a Facebook y luego a YouTube. Pero tuvimos algunos inconvenientes nuevamente con el audio y con el video, y la verdad me dio mucha pena tener las clases en Facebook y en YouTube y eliminamos los videos. Hemos tenido muchas dificultades al aprender a usar el equipo en transmisiones en vivo y estamos esforzándonos por mejorar eso. Hemos encontrado que obviamente es mejor grabarlo, editarlo y después subirlo para que puedan tener una calidad en la imagen y una calidad en el audio, pero estamos de verdad tratando por mejorar cada uno de esos puntos. La clase que voy a dar el día de hoy yo pues va a ser un poco más corta y va a estar un poco más apegada al manual. El día de ayer buscamos algunos puntos que eran un poco desconocidos y de gran ayuda, pero en esta ocasión nos enfocaremos en la clase del manual. El manual comienza diciendo: el libro de Mormón comienza con el relato de una familia de la vida real que afronta dificultades reales. Aunque eso haya sucedido en el año 600 a.C., hay cosas en el relato que pueden resultarles familiares a las familias de hoy en día. Esa familia vivía en el mundo donde la iniquidad iba en aumento, pero el Señor les prometió que si le seguían, Él los guiaría hacia un lugar seguro. Por el camino tuvieron buenos y malos momentos, experimentaron grandes bendiciones y milagros, pero también tuvieron gran cantidad de discusiones y contenciones. Pocas veces se ve en las escrituras un relato tan extenso de una familia que esté tratando de vivir el evangelio. Y bueno, el primer punto del manual son: las escrituras son de gran valor. Habría que preguntarnos aquí, hermanos, cómo adquieren valor las escrituras, porque la escritura como tal tiene un valor propio. El libro de Mormón es un misionero por sí solo, pero ¿cómo adquiere para nosotros valor las escrituras? Creo que debemos esforzarnos por compartir no solo el libro de Mormón, es decir, no solo regalarlo y pedir a la gente que lo lea, sino que debemos leerlo, sacar cosas prácticas de él, prácticas para la vida cotidiana, y después compartir esas cosas prácticas. Por ejemplo, el día de mañana vamos a compartir un video acerca de cómo combatir o cómo poder resistir de una mejor manera la pornografía, ¿no? Y usamos una escritura del libro de Mormón, y eso es a lo que me refiero. Una vez que nosotros podemos sacar un principio del libro de Mormón que ayude en nuestra vida diaria, que tenga una practicidad, pues eso es lo que debemos compartir con la gente, ¿no? Nuestro testimonio acerca de que las escrituras son de gran valor se ve reflejado así: yo aprendí tales cosas y te comparto esto para que tu vida también pueda mejorar. Y no solamente como regalar el libro, ¿no? Y decirle a la gente: ahí está, léelo porque es bueno y es de Dios. No, sino mostrar que de verdad es verdadero, que en verdad puede tener un uso y un valor para todas las personas. Entonces dice aquí: los primeros 6 capítulos del libro de Mormón contienen muchas referencias a libros y registros sagrados, así como a las palabras del Señor. Al leer primer Nefi del 1 al 6, ¿qué aprende acerca de las palabras de Dios? ¿Qué aprende acerca de por qué la palabra de Dios es de gran valor? ¿Qué le enseñan estos pasajes en cuanto a las escrituras? ¿Qué haya en ellos que le inspire a escudriñar las escrituras con mayor devoción? Hay una parte precisamente en estos capítulos del 1 al 6 donde donde Leí tiene una visión, y después de explicar esta visión a sus hijos, vemos unos capítulos después que Nefi quiere experimentar las mismas cosas. También hablábamos en la clase de ayer cómo es que se daban estas visiones o sueños, y yo recuerdo en la misión que mi presidente de misión nos invitaba a que pudiéramos pedir al Señor nuestras respuestas por medio de la revelación al leer las escrituras, en sueños o en visiones. Entonces yo empecé a practicar eso, empecé a pedirle al Señor que diera respuesta a mis oraciones, no solo por medio de pensamientos y sentimientos, sino en la lectura diaria de mis escrituras, por sueños y por revelación, cuando yo tuviera la oportunidad de meditar.
Entonces pasó más de una ocasión, hermanos, en las que pude tener visiones en mis sueños y estando despierto, haciendo cosas, y me ayudaron a ser pues no solo un mejor misionero, sino con cosas que tenía yo como problemas. Entonces creo que ahí viene el secreto, ¿no? Nefi recibe esta revelación, este sueño, pero es hasta que él la pide al Señor, es hasta que él desea ver las mismas cosas. Entonces, ¿cuántas ganas tienen ustedes, hermanos, de saber las mismas cosas? De poder presenciar lo mismo que sabía Nefi, ¿no? Digo mucho la palabra no, pero ya lo voy a cambiar, hermanos. Luego viene en 1 Nefi 1 del 7 al 15. El libro de Mormón testifica de Jesucristo, de conformidad con el propósito declarado de la portada de convencer a todos de que Jesús es el Cristo. El libro de Mormón comienza su relato con una extraordinaria visión que tuvo Leí del Salvador. En la visión de Leí, ¿qué aprende sobre Jesucristo? ¿Qué obras grandes y maravillosas del Salvador ha visto en su vida? Bueno, en el sueño de Leí, él logra ver cómo el Salvador en su ministerio estaba sanando y ayudando a las personas, y nos invita a ver cómo el libro de Mormón es un testigo de Jesucristo, ¿no? Tal vez físicamente lo vemos hasta mucho después en tercer Nefi, que de verdad el Salvador vino a las Américas, pero el libro de Mormón por sí solo enseña cuál es el verdadero carácter de Cristo. Por ejemplo, hay un libro del elder Jeffrey Holland llamado Cristo y el Nuevo Convenio, en el que se llama el libro de Mormón, Nuevo Convenio, Cristo y el Nuevo Convenio se llama. Entonces el elder Holland trata de explicarnos que nos va a hablar acerca de Jesucristo, pero solo tocando el libro de Mormón. No habla de ninguna otras escrituras, ni hace comparaciones de ninguna otra escritura, sino solamente del libro de Mormón. Y es increíble, ¿no? Cómo se puede tornar el conocimiento del Salvador, de Jesucristo, solo con el libro de Mormón. Nos enseña mucho más que la Biblia o que cualquier otro libro acerca de él. Entonces, verdaderamente el libro de Mormón es otro testigo de Jesucristo, de las obras grandes y maravillosas que ha hecho. También aquí la pregunta viene: ¿qué obras grandes y maravillosas del Salvador ha visto en su vida? Sería de vital valor que pudiéramos anotarlo, que pudiéramos tener un registro de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, para que en el futuro nuestros hijos y nuestros nietos puedan saber que en verdad Él no nos abandonó, que en verdad Él siguió con nosotros, y ellos puedan tener un testimonio y una fortaleza de que, como dicen las Escrituras, ¿no? De que estuvo con nuestros padres, de que sacó del cautiverio a nuestros padres, o sea, a nosotros. Entonces les hago la invitación que puedan tener en un diario, en su diario de estudio o en su diario personal, todas las cosas que el Señor ha hecho por ustedes. Luego en el siguiente párrafo dice: cuando confío en el Señor y lo busco, Él enternece mi corazón. Lamán, Lemuel y Nefi crecieron en la misma familia y tuvieron experiencias similares. No obstante, se aprecia un marcado contraste en la manera en que cada uno de ellos respondió a la guía divina que recibió su padre en este capítulo. Al leer 1 Nefi 2, vea si puede determinar por qué el corazón de Nefi fue enternecido y no así el de sus hermanos. También podría pensar acerca de cómo ha respondido a la guía del Señor, ya que la ha recibido por medio del Espíritu Santo o de su profeta. Entonces, ¿cómo el Señor ha enternecido nuestro corazón? Volvemos a lo mismo. Nefi, al no entender las cosas, pedía que fuera entendido en estas cosas. Era su deseo poder observar las mismas cosas que su padre y tener este conocimiento o comprensión acerca de las cosas del Señor. Entonces, su humildad al acercarse con su padre y pedir, y al acercarse con Dios también y pedir entender estas cosas, en su humildad queda demostrado cómo el Señor pudo ablandar su corazón para recibir estas cosas. Y no fue así con Lamán y Lemuel. Tenemos en el registro que Lamán y Lemuel, incluso en una plática, le dicen a Nefi: nosotros no podemos entender estas cosas porque Dios no nos concede a nosotros esto, ¿no? Ellos tenían una falta de fe de que el Señor en verdad les podía revelar cosas, en verdad les podía ayudar.
No seamos como Labán y Lemuel, hermanos. Creamos de verdad que Él nos puede revelar cosas y que está preocupado por nuestras vidas. No tenemos razón para pensar que el Señor se olvida de nosotros y bendice más a otras personas. Siempre que nos acordamos de Él y somos humildes para ir y aprender más acerca de Él cada domingo en la clase, podemos recibir más cosas. Debemos siempre llegar a las clases con esa actitud, con esa actitud de querer aprender más y de ser más entendidos en el Evangelio. El siguiente párrafo dice: Dios me preparará la vía para que yo haga su voluntad. Cuando el Señor mandó a Leí y a su familia obtener las planchas de bronce de Labán, Él no dio instrucciones específicas sobre cómo debía cumplir este mandamiento. Esto sucede a menudo con otros mandamientos y revelaciones personales que recibimos de Dios. Y esto puede hacernos sentir como que Él nos ha pedido una cosa difícil. La respuesta de Nefi al mandato del Señor en 1 Nefi, cuando dice: iré y haré lo que el Señor ha mandado. Hace poco tuvimos la visita del Elder Suárez, Ulises Suárez. Lo tuvimos aquí en México, en Tijuana. Dio una conferencia para los matrimonios recientes, para los recién casados. En esta conferencia, en esta charla, uno de los jóvenes, preguntaba al Elder Suárez y le decía: bueno, yo sé lo que el Señor espera de mí, pero pues aún no lo puedo hacer, ¿no? Tal vez aún no he logrado todo lo que Él desea que yo haga, pero más o menos tengo la idea. Y le dijo: ¿qué debo hacer en este momento, ¿no? En lo que llega la inspiración. Y el Elder Suárez le comentaba a este joven que debía, en lo que se establecían bien las cosas, él debía empezar a poner los cimientos de todo. Obtener una mejor educación, obtener varias cosas que le sirvieran para el momento en el que él ya fuera llamado a realizar la obra. Yo recuerdo, hermanos, esto ya es algo más personal, yo recuerdo cuando quería empezar a compartir el Evangelio de esta manera por las redes sociales y en videos. Y me preguntaba pues cómo lo iba a hacer, ¿no? No tenía en ese entonces una laptop, no tenía una cámara, no tenía micrófono, no tenía pues prácticamente nada. Y el Señor fue poniendo la vía para que yo pudiera obtener estas cosas, para poder tener un trabajo, para poder ahorrar dinero, para poder comprar las cosas y después de comprarlas empezar a trabajar y empezar a hacer cosas poco a poco. En los primeros videos de Ven Sígueme, que comenzaron justo el año pasado, en febrero, pues se puede notar, ¿no? Que ni siquiera salimos nosotros, solo es una pantalla y nuestra voz. Y eso es porque no teníamos mucha idea de cómo íbamos a hacer las cosas, pero comenzamos a trabajar, comenzamos a hacerlo, e incluso la iglesia ya a estas alturas nos ha invitado a algunos de los eventos que hacen, como la FIL de Guadalajara, la Palada del Templo de Puebla, la Expo Genealogía y más cosas. Entonces creo que cuando nosotros podemos solo aceptar el llamado del Señor sin hacer tantas preguntas, podemos empezar a trabajar sobre la vía en las cosas que Él desea que hagamos. Él, como dice el Elder Bednar en unos videos que se llaman Modelos de Luz, a veces la revelación es como una luz en la niebla. Solo nos permite ver unos pasos más adelante para avanzar y luego avanzar otro poco más y otro poco más. A veces es como una luz que se prende e ilumina todo el cuarto, pero normalmente va apareciendo poco a poco. Hermanos, no se cansen de hacer lo bueno, no se cansen si no llega esta revelación de la manera en que ustedes quisieran, pero prepárense porque va llegando la manera de realizar las cosas. Nefi no sabía que tendría que asesinar a Labán, matar a Labán para poder obtener las planchas, pero al final pudo hacer las cosas que Dios quería. Y vemos que Nefi en una escritura está como muy contento, ¿no? Diciendo: iré y haré lo que el Señor me ha mandado. Pero unos versículos después, cuando se le manda a matar a Labán, duda un poco de sí mismo y de si puede realizar la tarea, pero al final lo hace. Y eso nos demuestra, hermanos, que no está mal dudar. No está mal tener miedo de alguna cosa grande que se nos mande a hacer. Lo malo está en no actuar. El Señor siempre va a estar ahí y el Espíritu Santo para decirnos: sí, esto es lo que tienes que hacer. Tienes que esforzarte, tienes que sacrificar a veces cosas, pero siempre hagan caso a la voz del Señor y de verdad que Él va a poner el camino y la vía para que logremos todo lo que necesitamos.
Luego dice, el recordar las obras de Dios puede infundirme fe para obedecer sus mandamientos. Cuando Lamán y Lemuel sentían ganas de quejarse y murmurar, casi siempre tenían cerca a Nefi y a Leí para alentarlos y amonestarlos. Cuando sientan ganas de quejarse y murmurar, podrán hallar consejo y perspectivas útiles al leer las palabras de Nefi y de Leí. Esto es bien cierto. Siempre debemos de rodearnos de personas buenas, de buenos amigos, para que en los momentos de dificultad podamos tener una perspectiva diferente acerca de las cosas. Yo tengo un buen amigo, se llama Kemi Shoropesa, y cada que yo no he sabido bien qué hacer con mi vida, cada que he tenido dudas o cosas de ese tipo, pues o he querido quejarme contra el Señor, pues hablo con él y de verdad logro tener una perspectiva diferente, me ayuda mucho. Entonces creo que debemos ser en parte esa persona que ayuda a los demás, como Nefi y Leí a Lamán y Lemuel, pero debemos tener personas también que nos ayuden a recordar las obras de Dios para infundirnos fe nuevamente. Es algo que se invita muchas veces en el libro de Mormón, a recordar el cautiverio de nuestros padres, recordar las misericordias del Señor. Por eso es muy importante lo que les comento, tener un registro de todas las veces en que el Señor nos ha ayudado, para que podamos saber que Él no nos deja solos. Hay mucha gente que se aleja de la iglesia y muy probablemente es porque ha olvidado todo lo que el Señor ha hecho por ellos, todo lo que Dios de verdad ha obrado por nuestro bien. Entonces no seamos así, hermanos. Procuremos el siempre tener a Dios en nuestra mente, a recordarle y a tener presente todas las obras que Él ha hecho por nosotros. Eso nos va a ayudar a ser bien agradecidos con el Señor. Ahí termina los puntos a tratar sobre la clase. Después vienen otras ayudas y otros materiales. Hermanos, en verdad esperamos que podamos mejorar esta parte en Ven Sígueme para los videos y todas las cosas que les queremos enseñar en las clases y que queremos más que nada compartir con ustedes, no tanto enseñar sino compartir, porque pues de verdad es muy interesante todas estas cosas que encontramos. La clase normalmente la tenemos de un libro que se llama Comentario Doctrinal del Libro de Mormón por eruditos de la iglesia, Robert L. Millet y Joseph Fielding McConkie. Entonces en uno de estos apartados que teníamos de la clase de ayer dice: 1 Nefi 4:6, guiado por el Espíritu sin saber de antemano. El ángel había explicado recientemente a los hijos de Leí: he aquí que subirás a Jerusalén de nuevo y el Señor entregará a Labán en tus manos. Actuando de acuerdo con ese imperativo, Nefi se abrió paso por las calles oscuras de Jerusalén confiando su bienestar al Señor que lo había enviado. Nefi fue dirigido no por un ángel, sino por el don tranquilo y seguro del Espíritu Santo, el sentimiento, la impresión y la voz que había buscado, para los que ahora estaba calificado y tenía derecho debido a su fidelidad. Nefi era uno de los que había atesorado continuamente las palabras de vida eterna, y en la hora de la necesidad la dirección divina debía ser próxima. Esto es interesante, ¿no? A Nefi le dio el mandamiento un ángel, pero el ángel no lo guió, sino que lo guió, dice aquí, la calma y la tranquilidad y seguridad del Espíritu Santo. Muchas cosas se pueden aprender, hermanos, de los libros. Esperamos poder en el siguiente Ven Sígueme compartir estas pequeñas cositas que de verdad nos sirven a cada uno de nosotros. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos 20 minutos de la clase de Ven Sígueme. Una disculpa por los videos de ayer domingo. También les recordamos que ya vamos a tener a partir de esta semana el Ven Sígueme Primaria, el Ven Sígueme para los niños, en otro canal que se llama Ven Sígueme Primaria. Ya hemos estado trabajando en eso anteriormente, pueden ir a ver los videos, y estamos también a punto de sacar un video sobre cómo envasar con una muy buena amiga, Maribel Morales Briviesca, que es presidenta de la Sociedad de Socorro de la Estaca Tultitlán, aquí en el norte de la Ciudad de México. Entonces, hermanos, de verdad muchísimas gracias por
lo que hacen por nosotros aquí en Ven Sígueme, por vernos, por escucharnos. Mi nombre es Fernando Cavaletti, que tengan una excelente noche.